Muy buenos días, tardes, noches, mis amados hermanos, dependiendo del momento en que lo vean al video. Que la bendición del Padre, la paz del Hijo y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Les habla aquí su hermano y servidor en Cristo, Gutiérrez Diego, y estamos aquí compartiendo la palabra de Dios desde Chaco, Argentina. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes la importancia de permanecer en el rebaño pastoreado por el Papa. Vamos a ver, según las Sagradas Escrituras, por qué razón tenemos un Papa en la Iglesia Católica. ¿Será acaso, como dicen nuestros amados hermanitos de otras congregaciones, que el Papa es un invento de hombres? ¿Será acaso que nosotros, por estar en un rebaño pastoreado por un hombre, acaso eso nos convierte en seguidores de hombres, como nos dicen nuestros amados hermanitos de otras congregaciones? Vamos a ver, según las Sagradas Escrituras, por qué razón estamos en un rebaño que es pastoreado por un hombre, en este caso el Papa, y por supuesto todos los obispos, pero en este video vamos a centrarnos en el Papa. Y vamos a empezar con el libro de Números, capítulo 27, del versículo 15 en adelante vamos a leer lo que dice. Moisés pues dijo a Yahvé, que Yahvé, Dios de los espíritus de todos los mortales, designe un hombre para estar al frente del rebaño, para que salga y entre al frente de ellos. Él los hará salir y entrar, y con esto el pueblo de Yahvé no se parecerá a un rebaño de ovejas sin pastor. Entonces, hermanos, acá vemos en el libro de Números, capítulo 27, del versículo 15 en adelante, que Yahvé le hace una sugerencia a Dios. Le dice que Yahvé, Dios de todos los espíritus de los mortales, ponga un hombre al frente de este rebaño. ¿Para qué razón Moisés le pediría a Dios que ponga un hombre al frente del rebaño? Si nosotros, es como dice también el Salmo capítulo 23, versículo 1, donde dice, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Por lo tanto, si Dios es nuestro pastor, ¿para qué necesitaríamos de un hombre? Bueno, vamos a analizar por qué razón Moisés le hizo esta sugerencia a Dios. Hermanos, analicemos. ¿Qué pasa con un rebaño de ovejas si no tiene un pastor que las guíe? Claro, las ovejas andan dispersas, algunas agarran para acá, otras para allá, y eso precisamente es lo mismo que sucede hoy en día cuando las personas del pueblo católico no se instruyen en su fe. Cuando el católico no conoce su fe, algunos agarran para una congregación, otros agarran otra congregación, otros se enfocan en otra congregación, y siempre terminan yendo con el primero que le venga y le lea, ¿no es cierto?, la Biblia. Se terminan yendo con cualquiera de las cientos de denominaciones que hay afuera, ¿no es cierto? Pero hermanos, nosotros, si sabemos que Dios puso un hombre al frente de su congregación, al frente de su rebaño, vamos a saber que ese es el rebaño, el pueblo elegido de Dios. Esto, hasta ahora estamos leyendo del Antiguo Testamento, el libro de Números, capítulo 27, versículo 15 en adelante. Vemos que Moisés le hace esta sugerencia a Dios. ¿Para qué Moisés le pide a Dios que ponga a un hombre al frente de su rebaño? Moisés le está haciendo esta sugerencia precisamente por lo que ahí mismo dice. El versículo 17, para que el pueblo de Dios, para que el rebaño de Yahvé no se parezca a un rebaño de ovejas sin pastor. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? Para que una persona pueda reconocer el rebaño de Dios, primero tenía que buscar a ese pastor visible. Pero vamos a ver ¿qué fue lo que le dijo Yahvé a Moisés? ¿Será que Dios aceptó la sugerencia de Moisés cuando Moisés le dijo que Yahvé ponga a un hombre al frente de la congregación? ¿O será que Yahvé le dijo a Moisés, pero Moisés, ¿para qué quiere que pongas a un hombre? Si yo soy el pastor, como dicen nuestros amados hermanitos de otras congregaciones, ellos dicen, yo no necesito de un pastor que me venga a guiar porque a mí me guía Dios. Vamos a ver cuál fue la respuesta de Dios a Moisés. Y dice lo siguiente. Yahvé respondió a Moisés, llama a Josué, hijo de Nun, hombre en que está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Lo presentarás al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad, y allí le darás instrucciones en presencia de ellos. Le transmitirás una parte de tu autoridad con el fin de que toda la comunidad de los hijos de Israel le obedezca. Entonces aquí vemos, hermanos, que Dios aceptó la sugerencia de Moisés, la de poner a un hombre al frente de su rebaño, al frente del pueblo elegido. Entonces, de esa manera nosotros sabemos cuál es el pueblo de Dios, porque claro, a Dios no lo podemos ver.
Sin embargo, si encontramos a ese pastor visible que Dios mismo ha instituido, entonces nosotros sabremos que ese es el pueblo de Dios. Por lo tanto, hermanos, ¿para qué razón Dios puso entonces un hombre al frente de su rebaño? Es para que nosotros podamos reconocer su pueblo. Es para que nosotros sepamos que si queremos ser miembros del pueblo de Dios, tenemos que buscarlo a ese pastor visible que Dios ha instituido. ¿Y para qué nosotros debemos someternos ahí? Como dice Dios mismo, dice, para que todo el pueblo de Israel le obedezca. Hermanos, esto de la obediencia es muy importante. ¿Por qué? Porque resulta que el pecado original, el pecado por el cual entró la muerte al mundo, es precisamente la desobediencia, ya que cuando Dios creó a Adán y Eva, le dijo precisamente cuiden del jardín, pero de aquel fruto no coman. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? Fueron y comieron de ese fruto, desobedecieron. Por lo tanto, hermano, el pecado original por el cual entró la muerte al mundo es la desobediencia. De manera que, si Dios constituye a un hombre para que, como dice ahí, para que todo el pueblo de Israel le obedezca, nosotros debemos ser obedientes. Esto significa, hermanos, que el hecho que nosotros estemos en un rebaño que es pastoreado por el Papa, no es porque seamos seguidores de hombres, es porque somos obedientes a lo que Dios ha instituido. Y si Dios ha puesto un hombre al frente de su rebaño, nosotros debemos ser obedientes a lo que Él haya constituido. Pero ahora bien, hasta acá hemos leído el libro de Números, capítulo 27, versículo 15 en adelante. Eso es parte del Antiguo Testamento, es decir, el pueblo judío, el pueblo del Antiguo Pacto. Sin embargo, nosotros estamos bajo el Pacto Nuevo, ¿no es cierto? Nosotros somos parte del pueblo del Nuevo Pacto. Pero ¿por qué entonces leí el Antiguo Pacto? Porque resulta que Hebreos capítulo 8, versículo 5, Hebreos capítulo 10, versículo 1 y Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17 nos dice que todo lo del Antiguo Pacto era una sombra profética de lo que sería el Nuevo Pacto. Por lo tanto, acá hemos visto que en el antiguo pueblo de Israel, Dios constituyó a un hombre para que toda la nación, todo su pueblo elegido, le obedezca a esa persona, y a través de esa persona nosotros podríamos saber que ese era el pueblo de Dios, porque Dios mismo constituyó a ese hombre como el pastor de su pueblo. Ahora, tenemos que ver si Jesucristo, que es el fundador del pueblo del nuevo pacto, que es la iglesia, tenemos que ver si Jesucristo hizo lo mismo o no, si Jesús puso a un hombre o no al frente del nuevo pueblo. Y vamos a leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo del 13 en adelante lo vamos a leer. Dice lo siguiente: Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos: según el parecer de la gente, ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, o alguno de los profetas. Jesús ahora les pregunta a sus discípulos, les dice, Jesús les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro toma la palabra y dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Acá vemos, hermanos, Pedro toma, ¿no es cierto? Pedro siempre con ese carácter imperativo, ¿no es cierto? Ahí él toma la primera palabra para dar respuesta a lo que Jesús estaba preguntando. Y Jesús le dice unas palabras ahí a Pedro. Acá viene lo interesante. Recuerden, en el Antiguo Testamento, Dios le mostró a Moisés quién era el varón en el cual estaba el Espíritu, que era Josué, ¿no es cierto? Números 27, 15 en adelante. Ahora, el mismo Dios le muestra a Jesús el varón en el que está el Espíritu. Dice lo siguiente: Jesús le replicó: feliz eres, Simón Bar-Joná, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí vemos, hermanos, entonces que Pedro fue elegido por el mismo Dios, el mismo que lo mandó a llamar a Josué para que sea el pastor que guiara al pueblo, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel. El mismo Dios vino y le muestra a Jesús quién es el varón en el que está el Espíritu. En este caso es Pedro. Y por eso Pedro le dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y por eso, precisamente por eso, Jesús le dice a Pedro: feliz eres, Simón Bar-Joná, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora veamos qué más le dice Jesús a Pedro.
le dice, y ahora yo te digo que tú eres Pedro. Recuerda, en el versículo anterior le dice, bienaventurado eres, feliz eres Simón Bar-Joná. Pero ahora le cambia el nombre. Le dice, y yo ahora te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces ahí vemos, hermanos, que Jesús le cambia el nombre a Pedro porque resulta que tenía un propósito para Pedro. Recordemos también del Antiguo Testamento que cada vez que Dios cambiaba el nombre a un profeta, a un patriarca del Antiguo Testamento, siempre era porque tenía un propósito para él. Por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 5, Dios le cambió el nombre a Abraham por Abraham, porque le dijo, a partir de ahora serás, yo te convertiré a ti en un padre de muchas naciones. Y también a su esposa, que se llamaba Sarai. También en el capítulo 17, versículo 15, Dios mismo de Sarai le cambia el nombre por Sara, porque la convertiría en madre de muchas naciones. Y después también vemos en Génesis capítulo 32, versículo 29, cuando nuevamente le cambia el nombre a Jacob por Israel, porque el significado dice, porque has luchado con Dios y contra los hombres y has vencido. Por lo tanto, hermanos, cuando Dios le cambia el nombre a una persona, es porque tiene un propósito especial para esa persona. En este caso, Pedro no se llamaba Pedro, sino que se llamaba Simón. Y Jesús le cambia el nombre diciéndole, a partir de ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. De hecho, Jesús ya le cambia el nombre mucho antes, cuando lo vio por primera vez, ¿no es cierto? Cuando tuvieron ese primer contacto. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 42, Jesús ya le había dicho a Pedro, le dijo que en el futuro, ¿no es cierto? Porque le dice, tú eres Simón Bar-Joná y tú te llamarás Pedro. Bueno, en ese momento le dijo Kefas, que significa piedra, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando Jesús, o cuando, ¿no es cierto?, Dios del Antiguo Testamento ya le cambiaba el nombre a un patriarca, a un profeta, es porque tenía un propósito especial para esa persona. En este caso, a Pedro, cuando Jesús le cambia el nombre de Simón a Pedro, es porque tiene un propósito para él. Y vamos a ver cuál es ese propósito que Jesús tiene para Pedro. Vamos a seguir leyendo un poquito más adelante lo que sigue. Dice así, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, para que todo lo que ates en la tierra quede atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahí vemos entonces, hermanos, cuál era el propósito que Jesús tenía para Pedro. El propósito que Jesús tenía para él era que Pedro sea la autoridad dentro de la iglesia, que Pedro recibe las llaves para todo lo que ate acá en la tierra queda atado en el cielo, y lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. Es la autoridad. Jesús le está entregando la autoridad a Pedro por encima de los demás apóstoles, porque recordemos desde el versículo 13, veíamos que estaban todos los discípulos de Jesús, pero es Pedro el que toma la palabra cuando le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, y en ese momento Jesús le responde, ¿no es cierto?, diciéndole, bienaventurado eres Simón Bar-Joná, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces vemos, hermanos, que Jesús le está dando esa primacía a Pedro, ¿no es cierto? Y le está diciendo, y a ti te daré la llave del reino de los cielos para atar y desatar. Eso es la autoridad. Ahora, analicemos cuál es la única iglesia que tiene a un hombre por encima de todos los demás ministros dentro de la misma iglesia. Es en la iglesia católica. Pues en esta iglesia tenemos al Papa, ¿no es cierto? El obispo de Roma, que es el sucesor legítimo del apóstol Pedro. Eso podemos verlo también, hermanos. Pueden ver si aún no lo han visto, mi video titulado, le dejaré igual el enlace en la descripción. El video es titulado Ministros ordenados o ministros autonombrados, donde veíamos cómo podemos reconocer a los verdaderos ministros de Jesucristo que vienen por una sucesión ministerial hasta nuestros tiempos. El sucesor actual del apóstol Pedro, del apóstol sobre el cual Jesús funda su iglesia, es el Papa. Pero vamos a ver un poquito más, hermanos. Hasta acá hemos visto que Jesús funda su iglesia sobre Pedro y a él le da la autoridad.
Pero este no es el único texto bíblico que tenemos para demostrar que Pedro es el pastor que Jesús ha dejado. Vamos a leer también el Evangelio de San Juan, capítulo 21, desde el versículo 15 en adelante lo vamos a leer, cuando Jesús, después, claro, Jesús murió, al tercer día resucitó, y estando ya resucitado, antes de partir a la presencia del Padre, para que nosotros no seamos como ovejas sin pastor, al igual que el Antiguo Testamento, cuando Moisés le dijo a Dios que Yahvé ponga un nombre al frente de la congregación para que el rebaño de Yahvé no sea como ovejas sin pastor, así también Jesucristo, antes de subir al cielo, quiso dejar a un pastor visible. Claro, porque Jesús iba a subir al cielo y desde allí iba a enviar al Espíritu Santo que iba a guiar a ese rebaño. Pero el Espíritu Santo también es invisible. Por lo tanto, Jesucristo quiso que nosotros podamos reconocer el rebaño de ovejas de Jesucristo. Y vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 21, desde el versículo 15 en adelante, dice lo siguiente. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Simón contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. ¿Quiénes son estos corderos que Jesús le está dejando de encargue a Pedro? Los corderos, hermanos, son los que dan la vida al servicio del Evangelio de Jesucristo. Y a esos corderos, Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, apacienta mis corderos. Por lo tanto, vemos que Jesús lo está poniendo a Pedro por encima de todos los que dan la vida al servicio del Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? O sea, los sacerdotes, los demás obispos, ¿no es cierto? Pedro siempre ha tenido esa primacía entre el resto de los otros apóstoles, de los otros discípulos, ¿sí? Por eso nosotros decimos que el Papa es el sucesor legítimo de Pedro, porque tiene esa primacía por encima del resto de todos los ministros alrededor de todo el mundo, en todas las naciones por los que está extendido la Iglesia Católica. Ahora, veamos, hermanos, ¿qué más le deja en cargo Jesús a Pedro? No solamente que le pone por encima de los otros ministros. Por cierto, eso también podemos corroborarlo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, desde el versículo 31, vamos a leer eso. Dice lo siguiente: Simón, Simón, Jesús, ¿no es cierto?, le está hablando a Simón, otra vez a Pedro. Dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti. Jesús dice: mira que Satanás pidió permiso para sacudirlos como a trigo, ¿no es cierto? O sea, Jesús está hablando en plural, para sacudirlos como a trigo, dice. O sea que no estaba solamente Pedro, estaban también el resto de los apóstoles. Pero Jesús le da la primacía a Pedro y le dice: pero yo he rogado por ti. Vamos a ver para qué razón Jesús le dice eso a Pedro, para qué Jesús rogó por él. Dice lo siguiente: para que tu fe no se venga abajo, y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Ahí vemos que Jesús le deja ese encargue a Pedro, le dice: vos, Pedro, vas a tener que fortalecer la fe de todos tus hermanos. Es lo mismo que le está diciendo en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 15, que acabamos de leer anteriormente, donde Jesús le dice a Pedro: Pedro, apacienta mis corderos. Pero no solamente a los corderos. Vamos a seguir leyendo el Evangelio de San Juan, capítulo 21, ahora el versículo 16. Dice lo siguiente: le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Hermanos, Jesús le dijo a Pedro que debía pastorear las ovejas. ¿Quién es el que se encarga de pastorear? Pues el pastor, ¿no es cierto? De manera, hermanos, que, así como en el Antiguo Testamento Moisés le sugirió a Dios que ponga a un hombre al frente de la congregación para que la congregación de Yahvé, el pueblo de Dios, no se parezca a un rebaño de ovejas sin pastor, así también Jesucristo en el Nuevo Testamento, el del pueblo del Nuevo Pacto, quiso poner un hombre para pastorear a sus ovejas, al rebaño de ovejas que Jesús conoce, como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 14, donde dice él mismo: yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas, y yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Hermanos,
Jesús tiene su propio rebaño, y ese rebaño de ovejas son las que Él conoce, como dice ese texto bíblico, San Juan 10:14. Y a esas ovejas que Jesús conoce, son las que le deja al cuidado de Pedro. Y le dice, Pedro, en este versículo, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, pastorea mis ovejas. ¿Sí? Y después continúa diciendo, el versículo 17, insistió por tercera vez Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, hermanos, vemos que Pedro tiene que cuidar las ovejas, pero nosotros, hermanos, no somos ovejas de Pedro, tampoco somos ovejas del Papa, que es el sucesor de Pedro, ¿no es cierto? Nosotros somos ovejas de Jesucristo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque somos obedientes al pastor que Jesucristo ha dejado, es decir, el Papa. Así como en el Antiguo Testamento veíamos que Dios puso a un pastor para que el pueblo le obedezca, como veíamos en Números capítulo 27, versículo 15 en adelante, así también Jesucristo constituyó a un pastor, de manera, hermanos, que nosotros, al ser obedientes al rebaño donde pastorea ese hombre que Jesucristo ha dejado, eso precisamente es lo que nos convierte en verdaderos seguidores de Dios, porque hemos sido obedientes a lo que Jesucristo ha instituido. Ahora bien, nuestros amados hermanitos de otras congregaciones suelen decir que porque la palabra papa no aparece en la Biblia, por lo tanto nosotros no debemos estar sujetos al rebaño que es pastoreado por un papa. Vamos a ver esta palabra, hermanos. Papa significa padre. Y vamos a ver dónde nace esta palabra. Porque resulta que Jesucristo era judío, Pedro era judío. Por lo tanto, para nosotros poder entender el significado de esta palabra, papa, ¿por qué lo llamamos papa al pastor, al obispo de Roma, al pastor que Jesucristo dejó? Nosotros debemos conocer la cultura judía para poder entender esto. Resulta que en el libro de Isaías, capítulo 22, versículo del 19 en adelante, dice lo siguiente: te destituiré de tu puesto y te quitaré tu cargo. Aquel día llamaré a mi servidor a Eliakim, hijo de Hilcías. Le pasaré tu traje, le colocaré tu cinturón, le confiaré tu cargo. Y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá. Pondré en sus manos la llave de la casa de David. Vemos, hermanos, que cuando un rey se iba a ir de un lugar a otro, siempre dejaba a un hombre para que cuide su pueblo, ¿no es cierto? Y dice que ese hombre, ese mayordomo, tenía que ser como un padre para la familia de Judá, para el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Por eso le dice, vamos a volver a leer, dice, aquel día le daré tu traje, le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo. Y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá. Cuando un rey se iba de un pueblo a otro pueblo, dejaba a un mayordomo y el pueblo entero debía obedecer a ese mayordomo como si fuera un padre. Ahora, ¿qué significa la palabra papa? Significa eso, padre. Jesús es el rey que partió de este mundo y ha dejado a un mayordomo, en este caso Pedro, al que le entregó las llaves. Tal como vemos aquí, dice, pondré en sus manos la llave de la casa de David, tal como Jesús le decía a Pedro en San Mateo capítulo 16, versículo 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y acá sigue diciendo en el pasaje de Isaías, dice, cuando Él abra, nadie podrá cerrar y cuando Él cierre, nadie podrá abrir. Es lo mismo que veíamos que Jesús le dice a Pedro cuando le entrega las llaves, le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos para que todo lo que ates en la tierra quede atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces vemos, hermanos, que esa autoridad fue dada por el mismo Jesucristo a Pedro cuando le entrega las llaves, y no solamente eso, sino que también le deja como un mayordomo, como el pastor visible de todo su rebaño. Y para nosotros que estamos en el rebaño de Jesucristo, que somos obedientes a lo que Él ha instituido, por eso es que nosotros lo consideramos un padre al Papa, porque es la persona, ese mayordomo, ese pastor, el vicario de Cristo, el que ha recibido las llaves en la mano. De manera, hermanos, que
la palabra papa, entonces sí aparece, pero para eso tenemos que entender la cultura judía, ¿no es cierto? Pedro era judío, así que él entendió a la perfección ese mensaje de Jesucristo cuando le dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Por esa razón nosotros lo consideramos un padre a Pedro. Por eso nosotros decimos que Pedro es el primer papa. Ahora bien, yo quiero que veamos, hermanos, ya hemos visto que Pedro es el pastor de ovejas, de las ovejas de Jesucristo. Pero vamos a ver, hermanos, hemos visto según la Biblia que Pedro recibe las llaves, es decir, la autoridad dada por el mismo Jesucristo. Ahora vamos a verlo a Pedro ejerciendo esa autoridad en la iglesia. Resulta que en el primer concilio de Jerusalén había un desacuerdo. Según lo que nos dice el libro de Hechos, capítulo 15, desde el versículo 1 en adelante vamos a leer, dice lo siguiente: Llegaron algunos de Judea que aleccionaban a los hermanos con estas palabras: Ustedes no pueden salvarse, a no ser que se circunciden como lo manda Moisés. Acá vemos, hermanos, que como los apóstoles habían salido a predicar, ya el evangelio de Jesucristo ya no era exclusivamente a los que provenían del pueblo de Israel, que eran los que estaban bajo las leyes de Moisés, sino que el evangelio de Jesucristo también eran para los pueblos paganos, para los gentiles, ¿no es cierto? Y a esas personas, los gentiles que no conocieron lo que fueron las leyes de Moisés, cuando abrazaban la fe en Jesucristo, los que provenían del pueblo judío querían que esos paganos se circunciden según la ley de Moisés, o si no, no podrían salvarse, le dicen. Pero veamos lo que sucede, dice así: esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé, junto con algunos de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Ahí vemos, hermanos, que Pablo y Bernabé trataron de entrar en razón, ¿no es cierto?, con estas personas que venían del pueblo judío al cristianismo. Trataban de hacerles entrar en razón y decirles: no, pero la ley de Moisés no podemos obligar a los gentiles que guarden las mismas leyes de Moisés. Y dice que hubo discusiones muy violentas. Entonces, como Pablo y Bernabé no pudieron solucionar el asunto, tuvieron que ir a los apóstoles y los presbíteros, porque claro, acerca de este tema Jesús no había enseñado nada. Jesús nunca eliminó la circuncisión. Por lo tanto, tenían que resolverlo entre los apóstoles. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver si los apóstoles pudieron solucionar o no. Dice lo siguiente: Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. La iglesia los encaminó y atravesaron Fenicia y Samaria. Ese es el camino que Pablo y Bernabé van recorriendo para llegar hasta Jerusalén, donde estaban los apóstoles. Dice: pasaron por Fenicia y Samaria. Al pasar, contaban con todo lujo de detalles la conversión de los paganos, lo que produjo gran alegría en todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y les expusieron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero se levantaron algunos del grupo de los fariseos que habían abrazado la fe. Los fariseos eran los que venían del pueblo judío, ¿no es cierto?, los que habían guardado los mandamientos de Moisés. Dice: se levantaron ellos y dijeron: es necesario circuncidar a los no judíos, o sea, los que venían del pueblo pagano. Dice: es necesario circuncidar a los no judíos y pedirles que observen la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. Ahí vemos, hermanos, que los apóstoles y los presbíteros tampoco pudieron solucionar el asunto. Por lo tanto, ahora vamos a ver a Pedro ejerciendo la autoridad que Jesucristo mismo le había dado. Veamos lo que dice el versículo 7. Después de una acalorada discusión, Pedro se puso en pie y dijo: hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del Evangelio y abrazaran la fe. Algo que suelen decir nuestros amados hermanitos de otras congregaciones, dicen de que Pedro fue únicamente pastor de las ovejas que provenían del pueblo judío. Sin embargo, vemos que en este versículo Pedro dice: ustedes vieron cómo ya desde el principio Dios me eligió a mí para que los paganos escuchen la palabra de Dios de mi boca, dice Pedro. Por lo tanto,
Pedro era el pastor de las ovejas de Jesucristo, no solamente de los que venían del pueblo de Israel, de los judíos, sino también de los paganos. Pedro era el pastor universal de la iglesia. Claro, porque cuando Jesucristo le dice en San Juan, capítulo 21, versículo 16, que ya lo leímos, cuando Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, pastorea mis ovejas. Jesús en ningún momento le dijo, mis ovejas provenientes del pueblo judío, como dicen nuestros hermanitos de otras congregaciones. Jesús le dijo a Pedro, pastorea mis ovejas. De manera, hermanos, que si yo quiero ser oveja de Jesucristo, tengo que buscar dónde pastorea Pedro. Y sabemos que el sucesor de Pedro hasta nuestros tiempos actuales es el Papa. De hecho, tenemos el registro de la sucesión ministerial desde Pedro hasta el Papa. Han pasado 266 papas en total, sin interrupción. Y no solo eso, sino que además tenemos también no solamente el registro de las sucesiones, sino también las pruebas para demostrarlo. Es decir, por dar un ejemplo, los restos del apóstol Pedro se encuentran hasta el día de hoy en una basílica católica, que están en Roma, ¿no es cierto? Ahora bien, volviendo al tema de Pedro ejerciendo la autoridad, vamos a seguir leyendo, dice así: Hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del Evangelio y abrazaran la fe. Y Dios, que conoce los corazones, se declaró a favor de ellos al comunicarles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No ha hecho ninguna distinción entre nosotros y ellos, sino que purificó sus corazones por medio de la fe. ¿Quieren ustedes mandar a Dios ahora? ¿Por qué quieren poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que nuestros padres no fueron capaces de soportar, ni tampoco nosotros? Según nuestra fe, la gracia del Señor Jesús es la que nos salva del mismo modo que a ellos. Y dice, toda la asamblea guardó silencio y escucharon a Bernabé y a Pablo. Vean ustedes, hermanos, que al inicio, cuando veíamos en los primeros versículos, dice que Pablo y Bernabé mantenían discusiones muy violentas con los judaizantes, con los que querían que los paganos guarden la ley de Moisés también. Pero cuando habló Pedro, todo el mundo guardó silencio. Y como Pedro dijo, no, la ley judía ya no va más, porque ni siquiera nuestros antepasados han podido cargar con esas leyes, y tampoco nosotros, dice Pedro. Así que la gracia de Jesucristo, así como se derramó sobre nosotros, también se derramó sobre ellos, dice. Y en ese momento Pedro está eliminando la circuncisión, a pesar que Jesús nunca había enseñado acerca de ese tema. Pero claro, Jesús le dijo en Mateo 16:18, a ti te entrego las llaves del reino de los cielos, para que todo lo que ates en la tierra quede atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quede desatado en el cielo. Ahí vemos a Pedro entonces ejerciendo esa autoridad. Pedro eliminó la circuncisión por esa autoridad que Jesucristo mismo le había dado. Por eso Pedro le dice, ustedes vieron cómo Dios me eligió ya en los primeros días, que es lo que dice el versículo 7. Por lo tanto, hermanos, el hecho de que nosotros estemos en un rebaño pastoreado por un hombre, eso nos convierte en verdaderamente obedientes a lo que Jesucristo ha instituido. Aunque muchas veces también suelen decir nuestros amados hermanos de otras congregaciones que, claro, porque los papas a lo largo de la historia han cometido muchos errores, por eso yo me voy de la Iglesia Católica, dicen ellos, ¿no es cierto? Sin embargo, dice el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 5, dice, maldito el hombre que confía en el hombre y se aparta de Dios. De manera, hermanos, que, según la Biblia, si yo pongo mi confianza en el hombre, en este caso en el Papa, si yo pongo mi confianza en él y porque el Papa comete un error, claro, el Papa es un hombre igual que usted, igual que yo, es un hombre también sujeto a debilidades, es un hombre que también puede equivocarse y también puede cometer pecados. Él no es un hombre perfecto, al igual que el apóstol Pedro. El apóstol Pedro tampoco era una persona perfecta. De hecho, fue el que lo negó a Jesús 3 veces, y aún así Jesús lo eligió como el primer pastor de su iglesia, como el pastor apto para guiar el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Y no solo eso, aparte de haberlo negado 3 veces a Jesús, mucho antes también, cuando Jesús le dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, unos versículos más adelante, Pedro le dice a Jesús, Señor, no permitas que te suceda nada malo. Claro, porque Jesús le empezó a comentar que él iba a ser entregado a los judíos y que iba a ser torturado, ¿no es cierto? Y que debía morir y al tercer día resucitar. Entonces Pedro le dijo, no permitas que te suceda nada de esto. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no vienen de Dios, sino de los hombres.
y aún así, con todos esos errores del apóstol Pedro, fue elegido por Jesucristo, por Dios. Dios mismo le reveló a Jesucristo, ¿no es cierto?, en San Mateo capítulo 16, versículo 17, cuando Jesús le dice, bienaventurado eres Simón Bar-Joná, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Dios mismo lo eligió a Pedro, aún con todos sus errores, y no porque él haya cometido errores, los demás discípulos, los demás apóstoles terminaron apartándose de ese grupo del colegio apostólico que Jesucristo mismo había instituido. Por lo tanto, si yo me aparto del rebaño de Jesucristo, que es pastoreado por el Papa, tan solo porque el Papa se pueda llegar a equivocar, porque el Papa haya cometido un error, se haya equivocado o haya cometido un pecado, ¿no es cierto? Si yo me alejo de este rebaño por los errores que haya cometido el Papa, vengo a ser, como dice Jeremías 17:5, maldito de ti, porque por haber puesto tu confianza en ese hombre, vos te apartaste de Dios, te apartaste del rebaño que es el cuerpo de Cristo. Según dice Efesios 5:23, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y esa iglesia está siendo pastoreada por el Papa, por Pedro, el primer Papa, el vicario de Cristo, el mayordomo que Jesucristo ha dejado. Así que sin más por decir, hermanos, espero les haya gustado. De ser así, les pido que dejen su like para apoyar con esta obra evangelizadora para la edificación del cuerpo de Cristo. Pueden suscribirse si es que aún no lo han hecho. Compartan con sus contactos si quieren dejar alguna sugerencia, alguna idea de cómo demostrar, para ir expandiendo, ¿no es cierto?, este conocimiento de cómo reconocemos al primer Papa, a Pedro como Papa, el pastor visible de la Iglesia de Jesucristo. Pueden dejar en la casilla de comentarios para apoyar con esta obra. Así que sin más por decir, estaré preparando el próximo video, que posiblemente sea acerca del sacerdocio, porque quiero seguir haciendo una seguidilla, ¿no es cierto? Después hablaré de lo que es la misa, la Eucaristía, y así iremos viendo de a poco todos estos temas que conciernen a la fe, a nuestra fe en la Iglesia Católica. Que la bendición del Padre, la paz del Hijo y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Permanezcamos en esta unidad del cuerpo de Cristo, en el rebaño pastoreado por Pedro, porque ahí se encuentran las ovejas que Jesús dice, San Juan 10:14, yo conozco a mis ovejas. Y en San Juan 21:16 le dice a Pedro, Pedro, pastorea mis ovejas. Así que eso es todo, será hasta el próximo video, nos veremos en la próxima. Hasta luego.